Buenas tardes, muchas gracias por asistir, por estar aquí, bienvenidos sean. Muchas gracias a la doctora Emma Alexandra Zamarripa, al doctor Alejandro Román Macedo, a la doctora Luz Verónica Gallegos. Muchas gracias acá por su presencia, de mi amiga Diana. Y bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Eliseth Manuela Zurita Rodríguez y bueno, estoy presentando la defensa, ¿verdad?, de mi tesis para grado maestría, titulado Estudiantes Indígenas Universitarios y su proceso de inclusión en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2014. Para iniciar es importante señalar que este proyecto de intervención se hizo hace casi 10 años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y creo que me gustaría que nos remontemos un poquito. Hace 10 años todavía no salía la película de Coco. Hace 10 años todavía Yalitza Aparicio no estaba a la luz pública. Hace 10 años no había el auge en las redes sociales que tenemos ahorita. Hace 10 años no había el tema de la diversidad en general tan abierto como lo es ahora, ¿verdad? Y bueno, toda la literatura, todo lo que veíamos acerca de la comunidad indígena, se veían muchos temas de migración, de discriminación, ocultamiento. Había poco acerca de los indígenas en el nivel superior. Por supuesto teníamos estas políticas sociales en materia indígena que venían desde el nivel internacional, como de la Organización de las Naciones Unidas en su declaración del 2007, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Entonces sí teníamos este apoyo, y aquí surge esta oportunidad para trabajar con los chicos en la Federación de IDECU. IDECU es una palabra que vamos a estar escuchando, que es el grupo de jóvenes indígenas, estudiantes a nivel superior, su logo, y es identidad y cultura, significa IDECU. Y esta política social bajó a la universidad. Después de casi 80 años de creación de la universidad, en el 2013 se da la primera vez la apertura hacia una política social dentro de la universidad, ¿ok? Entonces, es importante, también vamos a tener palabras como CDI, que era la Comisión de Derechos que apoyaba aquí a los indígenas a nivel nacional y a nivel estatal. Y la CDI firma este convenio con la universidad, y en el convenio pues se hace una ceremonia, y lo que hacen es establecer que va a haber becas para los jóvenes. Pero se quedaron muchas cosas en el aire, ¿verdad? Se quedaron muchas cosas en el aire. Entonces vamos a empezar. Es importante mencionar, para también animarme en este tema, uno de las cosas por las que me gustó estar aquí, aparte de mis temas y motivos personales, que me gusta mucho todo acerca de las comunidades indígenas. También es por la razón de que leí un autor, Pérez Ruiz. Ella tiene un gran acervo en relación a jóvenes indígenas en América Latina. Entonces había una federación de estudiantes indígenas en Chile, que ahí incluso lo que se hizo fue reivindicar, porque ya se estaban perdiendo muchas cosas de los mapuches. Entonces lo que hizo fue reivindicar todo esto. Ella, en la tesis también se escucha mucho de ella, porque ella tiene mucho conocimiento y tiene muchas investigaciones acerca de este tema. Y yo también, al igual que ella, creo que los jóvenes tienen este poder de transformación en la sociedad. Entonces también fue una de las razones por las que me interesé trabajar con los jóvenes. Además, en la Universidad Autónoma de México había un programa de México multicultural, donde se daba seguimiento y apoyo a los jóvenes, y se promovía mucho todas las cuestiones de la cultura indígena. Además había también la Universidad de Chapingo, pero la Universidad de Chapingo estaba un poquito todavía más especializada, porque ellos tenían una unidad especializada que les daba seguimiento a los jóvenes desde que ingresaban a la universidad hasta que salían. Entonces ellos les daban seguimiento en cuestión de becas, de alguna asesoría, de algún apoyo. Entonces era como una unidad que estaba para ellos. Entonces, viendo todo esto como referente, pues nos animamos a hacer esta intervención. ¿Por qué? Porque creemos que tuvo un aporte teórico importante. No había literatura en relación de indígenas en el nivel superior en el estado.
Incluso a nivel nacional había muy escaso, solamente lo que las páginas de internet nos mostraban acerca de las universidades antes mencionadas. Un aporte práctico, puesto que la Federación IDECU estaba en crisis, entonces iba a ser algo muy práctico, incluso como un aporte a la institución. ¿Por qué? Porque no sabían cómo se iba a manejar esto que era nuevo en la universidad. Un día después, como les decía en el convenio, se les contactó a los muchachos, los reunieron, los muchachos no sabían a qué venían, vinieron a la firma de ese convenio, se vino autoridades importantes como Rigoberta Menchú, pero los jóvenes no sabían qué estaba pasando, porque pues nunca habían tenido importancia, ¿verdad?, en la universidad. Después de casi 80 años, les abren esto, los visibilizan y pues ellos entran en crisis básicamente. Algo muy importante en este proyecto fue que a través de la Federación IDECU y trabajando con ellos se bajó un recurso de la CDI, se bajaron 100,000 pesos para poder trabajar en este proyecto, y yo creo que eso es un factor clave porque no nos preocupamos por el dinero. Entonces todas las actividades culturales se pudieron realizar de forma orgánica, de forma fluida, porque teníamos un presupuesto con el que estábamos trabajando. Muy bien, para el modelo de intervención se utilizó investigación, acción, participación, puesto que este modelo de intervención se basa en la concientización y en la toma de conciencia de los muchachos, ¿verdad? Que era lo que nos importaba, que ellos vieran que sus problemas no eran únicos, sino eran unos problemas de la sociedad, tal y como nos lo señala Vizcarreta. El paradigma crítico con enfoque problematizador de Freire, porque pues de igual forma lo que buscábamos o lo que se quería hacer dentro de esta intervención era igual la concientización, la toma de conciencia para que se evitara, así como lo dice Freire, la manipulación, ¿verdad? Para que ellos pudieran alcanzar una libertad. Se hizo un diagnóstico mixto. Primero fue cuantitativo. Nosotros creíamos que íbamos a tener mucha información, ¿verdad?, con el tema cuantitativo. Aparte, como estábamos con este presupuesto de la CDI, también teníamos que hacer cosas como muy imperativas, ¿verdad?, de cuestión de informes, de reportes, de números. Entonces, bueno, se hizo un diagnóstico primero cuantitativo con variables validadas por la ENADIS, se mandó por Google Drive, se utilizó como herramienta el SPS, y además para complementarlo se hizo un estudio cualitativo con grupos focales, entrevistas a profundidad, y se utilizó el Atlas TIC. Es importante señalar que en el grupo, que bueno, dentro de los diagnósticos, de los resultados del diagnóstico cuantitativo, nos arrojaba que en el nivel superior la mayoría de los muchachos migraban por estudios, más del 90% migraban por estudios. Las principales comunidades eran otomí, mixtecos, mijes, nahuas, zapotecos, y además correspondía a los datos de la universidad. Aquí sabemos que en la universidad las mayores facultades como FIMI y FACPIA tienen la mayor población. También los datos cuantitativos nos arrojaron esa información, puesto que la mayoría de los jóvenes eran de estas facultades. Muy bien, se hizo un marco lógico, como bueno, estábamos dentro de brindar reportes y todo esto. El marco lógico pues es una de las herramientas o de las metodologías más utilizadas a nivel mundial, a nivel internacional, y de hecho el marco lógico se utiliza mucho, ¿verdad?, cuando tú vas a bajar un recurso, entonces cuando va a ser un proyecto apoyado. Entonces, aparte de que es muy fácil leer un árbol de problemas, un árbol de objetivos, ahí lo pueden ver en la página 62 y 63. Y bueno, García y Justicia nos hace referencia que el marco lógico es una forma simple de hacer un modelo de intervención. Muy bien. El problema. Después del diagnóstico, bueno, surgieron muchos problemas. Entonces, los muchachos pues hablaban cosas acerca de discriminación, ocultamiento,
de pérdida de lenguajes y de costumbres, porque pues no había un lugar donde hacerlos o donde compartirlos en la ciudad. Hablaban acerca de cosas de estereotipos. Pero una de las mayores cosas que se reflejó en todo esto fue la poca participación de los estudiantes, puesto que la universidad a nosotros nos entregó un padrón de 80 estudiantes que ellos según tenían registrados. Al momento de nosotros hacer el diagnóstico, solamente resultaron que 41 estaban dentro del nivel superior y que estaban inscritos, 20 hombres, 21 mujeres, pero a la hora de nosotros querer empezar a hacer el proyecto, pues el resultado fue que algo pasó con ellos, que nadie quiso ingresar a la federación. O sea, algo estaba pasando que incluso en las convocatorias, en las reuniones, había 0 personas, nada más la presidenta. Entonces, no había participación de los muchachos. Y el objetivo precisamente fue esto, contribuir a la participación activa de los jóvenes indígenas en la universidad, en este proceso de inclusión. Entonces, había muchas cosas detrás, ¿verdad? Porque en este proceso de inclusión, además de los malos entendidos que hubo en la creación de la federación, que ellos sintieron que hubo manipulación, que hubo algo de forma imperativa, pues terminó incluso con amistades entre ellos, pero bueno, más adelante vamos a ver un poco de resultados. ¿Cómo trabajamos? El proyecto de intervención tuvo un plazo del 28 de septiembre al 29 de noviembre del 2014. Los lugares en los que se trabajó fueron en diversas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 2 escuelas primarias de la Secretaría de Educación, en la explanada de Rectoría y en este espacio simbólico que era la Federación IDEA. La población, hubo 2 tipos de poblaciones, por supuesto la población primaria, que fue los jóvenes indígenas de la Federación IDEA, y una población secundaria, que fue todas las comunidades estudiantiles, tanto de la UNI, de la Secretaría de Educación Pública y el público en general. Y las actividades. En las actividades lo pusimos como 5 actividades principales. La primera, un taller que se llamó Interculturalidad en el entorno educativo. El segundo, la difusión de lenguas indígenas, donde nosotros compartíamos la importancia de las lenguas indígenas a través de una lotería. La semana cultural, que bueno, nosotros queríamos hacer una semana, pero por temas de rectoría solamente nos permitieron 2 días. La celebración del Día de Muertos, que ese sí fue todo un día entero, y la posada tradicional. Cada numerito corresponde a cada actividad. Como les platicaba, en el taller se hicieron 8 sesiones, viene resumido en la tabla 4 de la página 69. Ahí se vieron temas acerca de identidad colectiva, habilidades interculturales, derechos indígenas. Y lo más importante fue que este taller fue un espacio para que los muchachos tuvieran un diálogo, tuvieran una reflexión. La segunda actividad, que fue lo de la lotería de las lenguas indígenas en las facultades, se trabajó en la Facultad de Desarrollo aquí de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Químicas, FIME, Físico-Matemáticos, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Civil. Los chicos eran los que buscaban a qué facultades iban a ir. Ellos hacían toda la cuestión de permisos, de todo lo que tenían que hacer, mobiliario que iban a necesitar. Ellos eran los encargados. Igual de las primarias, se visitaron 2 primarias, Felipe Ángeles en la colonia Topo Chico y la Cuauhtémoc en la ampliación Lomas Modelo. Aquí los muchachos también eligieron las escuelas. En las noticias en ese entonces había salido que en la Felipe Ángeles de la Topo Chico, una mamá nahua se había quejado acerca del bullying, no solo de los niños hacia su hija, sino también del personal docente. Entonces los muchachos vieron esta noticia y ellos quisieron acudir a trabajar o hacer una intervención ahí a esa escuela primaria. La tercera, bueno, la lotería de lenguas, la semana cultural, que esta en lugar de una semana se redujo a 2 días. Entonces todo lo tuvimos que hacer como más conciso. Se hicieron muchos toldos, se contrataron toldos en la explanada de Rectoría, se invitó a artesanos, se invitó a
talleristas, hubo taller de náhuatl, de otomí, de mixteco, de bordado, uno de saberes indígenas, se invitó a la música tradicional huasteca, vino una danza también de mujeres huastecas, estuvo la banda Cielo de Juárez, estuvo viendo Uricuta, estuvo la CDI también en un stand, los chicos de la Casa del Estudiante también estuvieron en un stand y Cihuacali también estuvo en un stand. Esto representó un gran logro porque al inicio, cuando nosotros teníamos contacto con las asociaciones civiles o con estas instituciones que apoyaban a los indígenas, parecía que había mucha apatía y parecía que había mucha exclusividad. Entonces, a pesar de que se invitó a todas, ¿verdad? Se invitó a 6, solamente fueron 3, pero fue un gran logro que se estuvieran sumando pues en favor a los jóvenes indígenas en el nivel superior. Aquí también es importante destacar, vamos a ver más adelante números, pero hubo talleres donde no hubo nadie. O sea, por ejemplo, el taller de otomí no tuvo interés, ¿verdad? Entonces, fue un evento grande, fue un evento muy grande, fue un evento muy colorido. Y dentro de esa misma semana, el día siguiente se hizo dedicado el Día de Muertos. En la flama de rectoría se hizo un arco gigante, bueno, 3 arcos gigantes de 4,5 metros, se llenaron de flores de cempasúchil, se mandó traer pan de Oaxaca, de especial del Día de Muertos, que es como el de yema, que está bien rico. Se hizo concurso de catrinas, se vino una comparsa, entonces hubo banda aquí tocando, hubo disfraces, había lobos, había vampiros, había catrinas, se hizo tapetes de Día de Muerto. Estos tapetes casi no se usaban hace 10 años. Entonces fue muy lucidor, y además de que en el altar gigante nosotros tuvimos 200 veladoras. Entonces toda la gente que pasaba, la gente del personal administrativo, tuvo la oportunidad de una vela ofrendarla a algún familiar difunto. Solamente creo que era aportación voluntaria y ya ellos iban y se ofrendaban. Entonces la gente tuvo mucho interés. En ese día en Facebook se tuvieron más de 900 likes en un solo día. Entonces, fue un evento que se disfrutó mucho. Y la última actividad pues fue la posada realizada, bueno, como ya se abrió todo este camino, Cihuacali nos prestó sus instalaciones para hacer la posada, hubo asistencia de la Casa del Estudiante, de la CDI y bueno, los jóvenes que estaban en IDEC. Resultados, bueno, pues como venimos del marco lógico, también basado en la matriz del marco lógico, el número de participantes en las actividades de la Federación IDECU se aumentó un 50%, al menos 50% de los jóvenes compartieron su cultura en alguna escuela, al menos 70% de ellos asistieron al taller y además participaron como colaboradores en el proyecto. Al menos 70% de los miembros de IDECU reafirmaron su identidad étnica en el taller y al menos 70% de ellos también participaron en actividades sociales y culturales en esos meses del proyecto. Es importante también destacar que con esta apertura que se dio, los jóvenes también fueron invitados a otras universidades. El Tecnológico de Monterrey los invitó a dar charlas, la prensa, radio, televisión también los invitaba a entrevistas. El costo total del proyecto fue de 100,040 pesos con 51 centavos. La participación final fue de 25 jóvenes indígenas y no indígenas. Cuando abrimos el taller, algo muy importante que sucedió fue que no solo los jóvenes indígenas estuvieron interesados, sino que jóvenes que no eran indígenas también estaban interesados en tomar el taller. Entonces, por el tema de interculturalidad, creo que fue perfecto para que hubiera todo este intercambio. En total, más de 6,000 personas, más de 6,800 personas fueron beneficiadas de manera directa a través de las actividades culturales y sociales que tuvimos. Eso viene en la página 95, en la figura número 11. ¿Cómo se contabilizó? Nosotros teníamos que tener registro de todo, porque como estábamos dando informes en todas partes, incluso los artesanos, el día de sus ventas, pues tenían este informe, registros, ¿verdad? Y al finalizar, claro que ese día hubo muchísima gente, los mayores 2 días fueron más de 3,000 personas, según lo que nos reportaron los artesanos y los vendedores.
entre esos 2 días. Y algo muy importante que también, bueno, aquí no viene y que no hicimos el estudio, pero hubo una derrama económica muy importante, porque hubo, a través de los artesanos, hubo pues la venta de nieves, venta de churros, venta de quesadillas, venta de tamales. Entonces hubo un aporte económico muy fuerte también a la comunidad indígena, que no eran pues estudiantes meramente aquí de la universidad. Quise poner estas fotos y estos diálogos y ponerlos así textuales como estaban, para hacer presente la voz de los muchachos el día de hoy. Bueno, también además de esto, como todo es mixto, ¿verdad? También hubo una evaluación formativa y sumativa con cuestionarios, entrevistas. La formativa fue, al finalizar cada actividad, los muchachos tenían como esta autorreflexión y este autoaprendizaje. Pues, entre ellos dialogaban de a ti qué te funcionó en la escuela, qué no te funcionó para hacerlo, para no hacerlo, a ti qué te funcionó en las facultades con los muchachos, qué no te funcionó. Y pues sumativa porque estuvimos dando informes con números y estructuras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un estudiante indígena masculino, en referencia al taller, nos hace ver, dice, el taller que llevamos realmente me enriqueció y me hizo ver que yo tengo que hacer algo más, que es mi responsabilidad como estudiante indígena. Tengo que hacer algo en favor de esas personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, aquí se ve la forma en que ella reflexionó, y no solo que reflexionó, sino que se comprometió. O sea, él adquirió como ese compromiso en este discurso. En la Lotería de Lenguas Indígenas, cuando fueron a una facultad, decía, me sentí privilegiada. O sea, esas palabras de discurso, me sentí privilegiada al ella estar compartiendo con sus pares, ¿verdad? Y que sus pares se interesaran en lo que ella podía aportar. Y en las comunidades con los niños, cuando fueron a las escuelas, ellos tuvieron una oportunidad de hacer una intervención directa con los niños. En esas escuelas hay muchos niños que son indígenas. Y los niños, a ellos les preguntaban, ¿tú qué estás estudiando? ¿En qué facultad estás? Les preguntaban acerca de cómo se decían palabras en otra lengua. Y eso permitió como un reconocimiento. Entonces, por ejemplo, Jonet nos habla acerca del reconocimiento y del posicionamiento que tienes a través de los otros. Entonces aquí, por ejemplo, un estudiante de primaria le dijo, de grande quiero ser como ustedes. Entonces, bueno, esos resultados cualitativos considero que aportan mucho más valor a todo este trabajo de intervención. Dentro de la Semana Cultural, bueno, a los jóvenes indígenas y a la comunidad indígena en general, las fiestas son muy importantes. Entonces, decía, hicimos una gran diferencia. Entonces, ellos ya mostraban en sus discursos esa autorrealización, ese autorrespeto, esa autoestima que tenían. Otras decían, me sentí como si estuviera en mi casa, porque realmente preparamos el altar como se hace en Oaxaca, el pan traído. Dice, me sentí en familia, ya estaban mostrando una identidad colectiva, ellos ya se sentían que pertenecían. Me decían, me sentí muy contenta de ver participar a los jóvenes que no conocen esta forma de celebrar. Me alegra mucho cuando otros se interesan por nuevas culturas. Y algo muy importante, que aquí al finalizar, nos dice una estudiante, una joven, decía que ella se sentía insegura al principio de decir que era de una comunidad indígena y que después de todas estas actividades, de todo esto, ¿verdad?, que llevaron, dice, actualmente ya me siento cómoda, ahora puedo afirmar y decirlo con orgullo que pertenezco a una comunidad y que soy originaria de una comunidad indígena. Como conclusiones, se contribuyó a la participación activa y la realización de actividades de la Federación IDECO de manera significativa, donde los estudiantes indígenas compartieron su cultura, no solo en comunidades estudiantiles, sino también en espacios interculturales.
Los miembros de IDECU reafirmaron su identidad étnica a través de las actividades del proyecto de intervención y además con las habilidades que desarrollaron pudieron participar en otras actividades como otras universidades. Los estudiantes indígenas universitarios participaron como colaboradores de la federación sin miedo a ser visibilizados y con apreciación y reconocimiento a las culturas indígenas. Algunas de las limitaciones que tuvimos, que el padrón que nos otorgaron pues no tenía validez, no estaba correcto, o sea, era muy disperso. También había mucha apatía por parte de las asociaciones civiles y de las casas que apoyaban a los indígenas en ese momento. Batallamos un poquito con los trámites que se hacían en la UNI para el préstamo de espacios físicos, porque a veces nos los prestaban con muy poco tiempo de anticipación, entonces había que estar moviendo, había que moverte rápido, cambiar cosas, adecuarlas para poder seguir con el proyecto como estaba establecido. En el convenio de la CDI con la UNI no se dejaron en claro los términos y no hubo seguimiento. De hecho, terminó ese convenio y ya no se firmó otro. Entonces ahorita actualmente pues no hay un convenio que le dé becas a los estudiantes indígenas. Falta de difusión, nosotros no teníamos acceso, por ejemplo, a las redes sociales, que ahorita pues es donde mayormente se da difusión. Entonces eso también limitó un poquito porque era, mándame la foto de la invitación, entonces yo la subo, no sabes que te la regreso, y eso alentaba un poco los procesos. Hubo malos entendidos entre los jóvenes indígenas, al inicio como mencioné, por los procesos de discriminación e imposición en la creación de la federación en el 2013. Además, muchos jóvenes indígenas universitarios trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, pero de todas las limitaciones, esa fue la que menos impactó porque los jóvenes buscaban la forma de conocer. Las recomendaciones, algunas recomendaciones que hacemos, sería interesante abrir el estudio un poquito más a los factores que intervienen para la deserción escolar. En este tiempo que estuvimos, sí supimos de casos donde jóvenes pues dejaban de estudiar sus carreras universitarias. Entonces sería interesante ver qué factores intervienen, si son sociales, culturales, económicos, ¿verdad? ¿De qué índole? También los condicionamientos de asociaciones civiles, instituciones que apoyan a la comunidad indígena. Y digo condicionamientos porque parecía que las asociaciones civiles tenían una exclusividad con los jóvenes, los limitaban a participar, los limitaban incluso a participar en las encuestas. Entonces, en una ocasión tuvimos que hablar con el dirigente de una casa para que los muchachos pudieran realizar el diagnóstico. Entonces, dentro de estos discursos, que también ahí viene en la tesis, una chica al salir una vez de un coloquio se me acercó y me platicó que ella se sentía mal por las labores que en la casa donde vivía la ponían a pedir dinero en la calle, la ponían a botear. Entonces ella no se sentía feliz con eso que estaba haciendo. Y la verdad es que fue una debilidad de mi proyecto. No tenía en ese tiempo la suficiente madurez como para poder hacer una mejor intervención ahí, porque si ella ya me estaba mostrando señales de abuso de poder, creo que en ese en particular, en esa casa, pudo haber algo más, o sea, algo más que un abuso de poder. Entonces, esa fue una debilidad que tuve, ¿verdad? No tuve la suficiente madurez para manejarlo, pero ahora me queda que probablemente ahí, aparte de abusos de poder, hubo abusos físicos o de otra índole. Y en ese momento, pues, la muchacha se acercaba a mí como una luz para pedir ayuda. También hacer adecuaciones al sistema de inscripción. Creo que a nivel preparatoria ya se tiene un registro, pero pues sí sería importante que se tuviera un registro en toda la universidad, que al momento de inscribir los jóvenes hubiera alguna pregunta de pertenencia a alguna comunidad indígena, para en el caso de tener una agrupación pues sea de fácil acceso y pues la universidad tenga esa información. Además, incluir un programa especializado para los estudiantes indígenas, así como vimos que la Universidad de Chapingo tiene una unidad especializada. Aquí sería muy interesante ver si ya hay una Secretaría de Inclusión, que se abriera un espacio como una unidad especializada para seguimiento, apoyo, becas, o incluso mantener este espacio simbólico donde los muchachos pueden
seguir con esa identidad colectiva que los caracteriza. Y pues a los grupos de jóvenes indígenas universitarios se les recomienda que tomen esta intervención como modelo para sus actividades, no solo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es donde hay mayor población, sino ahorita, por ejemplo, en universidades como la Emiliano Zapata, que pienso que ahí puede haber mucha población indígena. Sería interesante que modelos de intervención puedan presentarse o realizarse allí. Y pues muchas gracias. Sí. Muy interesante, muy el proyecto. Pues quisiéramos dar paso de fuera de casa a la doctora Luz. Sí, tengo un comentario y una pregunta. Bueno, dos comentarios. El primero es felicitarte, Eliseth, por este momento, por cerrar este ciclo y por dar mucha luz a la universidad, porque aquí va mi comentario en relación, te lo había platicado cuando nos vimos el año pasado, y les platico que en 2019 la Dirección de Atención al Estudiante de aquí de la Autónoma me llamaron para ver si había, tenía la intención de hacer un programa justamente de atención a estudiantes indígenas. Y entonces me preguntaban sobre, bueno, si había un diagnóstico y demás, y yo, ay, sí, ¿no? Entonces, y porque había un diagnóstico, pero no tenía los datos que tiene el trabajo de Eliseth. Entonces, me da mucho gusto porque ahora sí hay una Secretaría de Inclusión, Eliseth. Esa vez nos quedamos en palabras porque era noviembre de 2019 y luego volvimos a hablar en febrero de 2020 y luego se vino la pandemia y pues dejamos de existir muchos casos que eran imperantes en ese momento y luego pues había otras cosas, ¿no? que atender. Entonces, qué bueno que ya sí hay una Secretaría de Inclusión que ya puede acceder a tu documento. Eso es, de verdad, enhorabuena por la universidad y gracias por haber concluido este trabajo y entregarlo, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, Eliseth, es sobre la importancia, algo que yo no veía antes, la verdad. Ahorita Eliseth hizo un comentario muy importante sobre que vemos en un tiempo y luego pasan los años y decimos, ay, pero ¿cómo? Cuando yo presenté mi examen de doctorado aquí estaba muy enojada, ¿no? Porque toda la discriminación y no sé qué, y las acciones afirmativas no sirven para nada, ¿verdad? Y bueno, pues ya pasaron muchos años, entonces ahora entiendo de diferente manera y veo en tu trabajo también la relevancia de esos eventos, ¿verdad? Es decir, para la visibilización y cómo en espacios, un espacio como la explanada de rectoría la pueden tomar por un día, ¿verdad? Por ahí va mi pregunta, Eliseth. Después de todo lo que observaste y sabiendo que son importantes los eventos, ¿qué sería una propuesta de intervención para la UNL que vaya más allá de la visibilización, que vaya a una visibilización que importa para la sensibilización, por supuesto, pero que vaya también al trabajo con estos estudiantes, para que se mantenga la participación así de base, como tú mencionabas, ¿no? Freire lo que dices, bueno, tenemos que trabajar, sí, pues proyectos, no le llaman intervención, ¿verdad? Pero proyectos en los que se participen, haya la problematización y luego de ahí propongan. ¿Qué recomendarías a la UNL para trabajar con grupos de estudiantes indígenas? Gracias por el comentario y por la pregunta. Yo considero, ¿verdad?, que es importante trabajar con los jóvenes indígenas, pero lo más importante es trabajar con los no indígenas, porque en realidad tenemos la percepción, y los jóvenes indígenas, incluso hubo muchachos que no sabían que eran indígenas hasta que llegaron a la ciudad y vivieron el tema de discriminación, vivieron el tema de que los veían raro, entonces se da el ocultamiento.
Y el mayor reto que pienso que tendría trabajar y agrupar a unos jóvenes y poderles dar pláticas y poderles dar becas, creo que es lo sencillo. Lo difícil en este caso para la universidad sería trabajar con la población que más indígena, en mi perspectiva, para que eso contribuyera a evitar la discriminación, a evitar el ocultamiento y a evitar estereotipos, y no solamente de la comunidad indígena, sino de todo tipo, porque todo tiene como una repercusión. Bueno, pues también una buena noticia es que ahí en Filosofía y Letras en 2019 en los rediseños quedó establecida una materia de diálogos interculturales. Sí. Soy la más feliz en esa materia. Sí. Y sí, cierto, ¿no? Sí, hay quien todavía se sorprende que haya grupos indígenas en Nuevo León. No sé, porque los muchachos en el taller, incluso como hubo esta apertura y hubo esta confianza, los muchachos preguntaban, ya le preguntaban directo a sus pares, los que no eran indígenas, a los que sí les preguntaban, oye, ¿te molesta que te digan indígena? O sea, ya era una pregunta directa y concisa, pero ya había este diálogo, esta confianza. Por eso de ahí salieron muchos aportes de los muchachos. Y ahorita, no es por presumirles, pero de ahí de ese taller, bueno, estuvo Julieta, y ahorita ella ya tiene su fundación. Estuvo Javi sigue trabajando en filosofía. Exacto. Entonces de ahí salió, muchas semillas están dando frutos. Gracias, Elisa. Gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ay, Elisa, pues igual, muchas felicidades, de verdad que es un proyecto hermoso. Yo desde la primera vez que lo leí, a pesar de que no estoy muy familiarizada con el tema de los grupos indígenas, sí con el de los jóvenes, y de verdad que se me hace un muy buen proyecto. Te felicito por haberlo retomado, por concluir esta etapa, nunca es tarde, ¿verdad? Y sí, obviamente cuando vemos en retrospectiva, pues quisiéramos haber hecho mucho, ¿no? Como dices, tener la madurez, pero pues todo es perfecto, o sea, lo que hiciste, lo que tenías que hacer, y creo que eso fue mucho y muy valioso para esos jóvenes, como lo dices ahorita, y pues para nosotros que ahorita que estamos leyendo. Entonces, no sé, bueno, les decía que trabajo con jóvenes y creo que es algo importante, ese sentido de pertenencia, ¿no? Ahorita lo que nos contabas, ahorita que estaba viendo también tus dibujos, bueno, lo que trabajaron ellos, creo que eso es importante, ¿no? Para los grupos, y pues ojalá, ahorita ya veo que se han hecho cosas en estos 10 años, como dices, lo de la película, lo de los actores, o sea, sí hay ha tomado con mucha relevancia, ¿no? El tema de la interculturalidad y de los grupos indígenas. Pero bueno, eso sería como mi comentario, y no sé si nos contaste del trabajo de campo, pero alguna experiencia que haya sido para ti importante. Ya nos contaste lo de algo que no existe, pero otra cosa que te haya marcado durante tu trabajo de campo, con la convivencia con los muchachos. Pues lo que más siento que me marcó fue cómo se pudo despegar. Siento que los muchachos tienen todo el ímpetu, todo el interés, toda esa fuerza, todas esas ganas, pero a veces necesitan una guía. Por eso si se hace pues una unidad especializada, un programa, creo que sería como fundamental o clave para que ellos puedan despegar, porque lo único que necesitan es como una guía para que ellos despunten. Prácticamente yo formé el proyecto, pero ellos fueron los que hicieron casi todo. Entonces me acuerdo que estuvimos para hacerlo, los marcos pues eran muy grandes, entonces nos quedamos pegando las flores de cempasúchil con hilo transparente toda la noche. Creo que quedamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y al día siguiente teníamos que venir. Entonces pues yo me quedo con eso, o sea, en ese trabajo de campo con los muchachos que trabajaban, estudiaban y veían siempre el cómo sí. Por eso los quise hacer presentes a través de los dibujos, porque en realidad este proyecto es de ellos. Yo nada más estoy aquí presentándolo, pero el proyecto es de ellos. Aquí está un representante. Pues, de verdad, pues, de nuevo cuenta, muchas felicidades también por el parte de Muchas gracias. No, yo te quiero felicitar, después de haber puesto en pausa tu proyecto, terminarlo, tiene mucho mérito, y aparte quiero felicitar y dar las gracias a las doctoras, que ellas fueron las que le dieron más forma a tu trabajo. Me gustó mucho, o sea,
mucho se dice que lo cualitativo no tiene tanta importancia, pero pues es un momento en que llega al fondo, ¿no? Al corazón, mueve por ahí los hilos y hace muchas cosas. A mí me gustaría que nos platicaras así brevemente, ¿por qué escogiste estas actividades? ¿Por qué el taller? ¿Por qué una lotería? ¿Por qué el Día de Muertos? ¿Por qué la posada? O sea, ¿por qué esas actividades? Todo eso salió del diagnóstico. Entonces el diagnóstico tuvo, y de los cuestionarios. Entonces del diagnóstico cuantitativo y cualitativo salieron todas estas actividades. Entonces ahí se marcaba mucho la importancia que tenían las fiestas para los muchachos. No, a mí me encanta la fiesta, pero no era como que algo, vamos a hacer esto, no. Ellos decían lo importante que era, que eso extrañaban estando aquí en la ciudad, extrañaban esos espacios de convivencia. El Día de Muertos era la festividad que más extrañaba, entonces hacerla aquí realizada fue lo máximo. Por eso una chica decía, me siento como en mi casa, como en familia. Entonces el taller se dio también porque, bueno, dado también con todas estas, en el diagnóstico, cuestiones de identidad colectiva. Entonces los muchachos las habilidades las tienen, pero a veces hay que desarrollarlas. Entonces en el taller los muchachos desarrollaron habilidades que ya tenían, y abrir este espacio de diálogo porque empezamos de cero prácticamente. O sea, los muchachos resurgieron como el ave fénix, ¿verdad? Al final estaba nada más Eli, que aquí está presente, y luego Eli estaba conmigo en el diagnóstico, porque como les decía, había en la casa del estudiante, el que estaba al mando no dejó a los muchachos contestar por mail el diagnóstico. Entonces tuvimos que ir, y ella estuvo súper interesada de que vamos, sí, vamos, porque vamos a hablar con él y vamos a ver. Y aquí es donde les digo que habían esos abusos de poder, que percibimos muchas cosas ahí un poco autoritarias. Entonces, el diagnóstico fue fundamental para que nos marcara la pauta de hacer el taller, de la semana cultural, de hacer todo esto. Y a través del diagnóstico fue que se realizaron las actividades. Muchísimas gracias. Pues yo creo que deliberar. Sí. Sí. Bueno, no sé si nos puedan